Bones, soy Orián y esto es La Maquila, el programa de música asturiana en Play Presta. La crítica feminista de la tradición contractualista del contrato social de la modernidad, la teórica feminista Carol Pateman viene a proponer en el seu libro canónico El contrato sexual como el contrato social cuestionado desde una perspectiva que radicaliza las críticas del contrato social. La idea del contrato sexual de Carol Pateman va a poner sobre la mesa el problema del confinamiento de las mujeres con respecto a la esfera pública en la modernidad. En línea con este planteamiento, una línea de transformación y de cuestionamiento fundamental del feminismo desde entonces fue la transformación de las fronteras entre aquello asociado a la esfera pública y aquello asociado a la esfera privada. Podemos plantear que uno de los grandes cambios que se están produciendo en el ámbito de la música asturiana y de la cultura expresives contemporáneas tienen que ver también con una definición de este tipo. El tema del que falamos hoy es de la pandereta y del grupo LR como uno de los cabezaleros de esta revolución ya en marcha. Uno de los fenómenos que acompañaron el desendolque de la modernidad asturiana surgido en el posfranquismo fue una distribución de roles en clave de género. De un lado, una serie de prácticas musicales y artísticas vencidas a la masculinidad, con la práctica de la lengua normalizada y de la gaita como paradigmas de la hibridación cosmopolita, y el mundo de la tradición del baile de la pandereta como un espacio feminizado, circunscrito únicamente a la conservación patrimonial. Frente al futuro que representaba ese mundo cosmopolita moderno asturianista, la tradición y el mundo del baile aparecía vencellada a una concepción conservacionista y al margen de la fusión y del diálogo transnacional. En los últimos años, esto generó un contrato musical específico en el que determinados géneros expresivos como la música en asturiano o la música folk en general eran ámbitos habilitados para el diálogo con la modernidad frente a las músicas tradicionales que estaban excluidos de esa posibilidad o que eran problematizados muy seriamente si lo hacían. Como parte del conjunto de cambios que se están produciendo en la actualidad, ese contrato musical, que era y es un contrato sexual a la vez, está cuestionándose y transformándose. Uno de los grupos que mejor expresa esta problemática es el grupo LR. Fundado en el año 2016 con Leticia Baselgas como frontwoman, acompañada del músico de folk y de múltiples géneros asturiano Rubén Bada, van a proponer una lectura de la evolución de la música tradicional que no sea bien a esta dicotomía entre purismo versus hibridación, sino que propone otro tipo de tránsitos diferentes. Uno de los imaginarios que LR subvierte y es justamente esa concepción de la panderetera como una figura únicamente llegada a la reproducción social. ¿Qué significa esto? Que frente a la concepción de la panderetera como una trabajadora musical al margen de los asuntos de la música como un asunto creativo, sino únicamente vencellado a una concepción purista de la reproducción de la tradición, ella va a proponer, o en LR van a proponer, una concepción de la pandereta vencellada a una manera de pensar la creación musical de otra manera. El cantar que hoy os propongo escuchar hoy y La mirada mollada. Toco la piedra desnuda con la mirada mollada. Pregunto si en un ardes, nadie no responde nada. Pregunto si en un ardes, nadie... Un de los singles clave del su disco segundo Nos, que ya es importante justamente porque representa ese punto de ruptura entre una concepción únicamente purista, únicamente vencellada a la idea de la pandereta y de la tradición como de algo únicamente vencellado a la reproducción social, y propone utilizar la pandereta como un punto de partida, como un objeto epistémico que propone y que nos emburria a pensar de otra manera la creación musical. Esta creación musical no solamente va de la mano de una concepción del cuerpo, del movimiento corporal, del baile y de otra manera de pensar la escucha que descentra la estética de la modernidad, sino que va a reivindicar el papel de lo femenino y de un montón de elementos asociados a las mujeres en la tradición musical asturiana. Encamintamos vos entonces a sentir este cantar de LR y el so disco Nos a través de la plataforma digital Música Asturiana.